y para ser hombres de Estado tenemos que pasar por muchos puestos políticos, y de momento pues me gustaría pues conformar ciertos puestos claves dentro del Congreso, y pues ya Dios dirá en qué voy a estar en un futuro. Dentro del Congreso, ustedes con 11 diputados que asumirán en el próximo periodo, ¿cómo lucharán contra esa gran oposición que tienen del líder y de la Unidad Nacional de la Esperanza? Porque ellos podrían formar el bloque más grande del Congreso en la decisión de aprobar o no alguna ley, o de aprobar o no el presupuesto del 2017, que sería cuando ustedes ya estén como FSN Nación dentro del Congreso. Bueno, alguien con dos dedos de frente, o algún diputado con dos dedos de frente, tiene que entender que la política en Guatemala ya cambió. Tenemos una sociedad civil altamente activa, que si las reformas que el país necesita, que no es solo la ley electoral y de partidos políticos, tenemos a la ley de compras y contrataciones, ley de comisiones de postulación, y así la misma ley orgánica del Congreso, que si el diputado va a pensar, o las diferentes bancadas va a pensar que la sociedad civil no va a tener el ojo puesto en los diputados, los movimientos Justicia Ya, Renuncia Ya, después de Semana Santa, van al Congreso si no nos ponemos a trabajar. Hay una gran responsabilidad legislativa, no solo de la bancada de FSN Nación, sino de todas las bancadas. Entonces, pues la invitación es a que nos pongamos a trabajar por Guatemala, y que los consensos que se hagan dentro del Congreso de la República sean consensos que sean sobre la mesa, acuerdos sobre la mesa, y que sean pro Guatemala. Gracias. Nuevamente la pausa en clima electoral. Al regresar vamos a conocer también qué propuestas tendría el doctor Jafet Cabrera desde la vicepresidencia con los diputados hacia el Congreso de la República. Volvemos. El tiempo pasa rápido, estamos en el último bloque de clima electoral en una interesante conversación, doctor Cabrera. Desde la vicepresidencia, pues también son múltiples trabajos los que tiene que realizar, muchos problemas que tiene ahorita nuestro país, Guatemala, pero lo primero que usted haría de llegar a la vicepresidencia en resolver en tanto problema que tenemos, ¿qué sería? Bien, primero en resolver la problemática del presupuesto. Esto ha amarrado a muchos gobiernos. Lamentablemente, el Congreso de la República no ha desempeñado su papel que le corresponde. Sabemos de la corrupción que ha entrado en el Congreso, y ahora que la auditoría social está presente, debe tomarse muy en consideración lo que sucede en el Congreso. El Congreso de la República, nosotros vamos a tener 11 diputados, pero si ustedes ven el pasado reciente, los que tuvieron mayoría, cuando gobernó la UNE, se opuso el PP. Cuando gobernó el PP, se opuso la UNE y líderes. En aspectos probablemente de figura, porque al final, cuando eran cuestiones de Estado, de desarrollo social, ahí se unían. Entonces nosotros estamos viendo, al igual que vamos a trabajar con los alcaldes, con el sector del legislativo, que tendrán que cambiar su actitud. Guatemala no va a cambiar si los guatemaltecos no cambiamos. Y tiene que principiar ese cambio estructural en la presidencia, en el legislativo y en el Poder Judicial. Solo dando el ejemplo nosotros, los guatemaltecos, vamos a cambiar. Porque también la población guatemalteca tiene una gran responsabilidad en este momento histórico del país para que recompongamos el daño que le hemos hecho y la crisis en que se ha establecido. Prioridad 1, establecer un presupuesto que corresponda a las necesidades básicas del país. ¿Y cómo lograr esa aprobación del presupuesto? FSN Nación, con 11 diputados, como usted bien dice, luchar ante una oposición que es una marea total dentro del Congreso. ¿Cómo negociar con todos estos diputados? Porque realmente lo que se hace es una negociación con ellos para que puedan llegar a aceptar y pasar el presupuesto. Sí, en este momento los que van a aprobar el presupuesto son los que están. El FSN entra a funcionar hasta el próximo año con 11 diputados.
Pero independientemente de ello, yo creo que es responsabilidad de los guatemaltecos. Los diputados ya se dieron cuenta que ellos están en la mira de la población. Si no cambian su actitud, el presupuesto lo deben de aprobar. Pero si no lo aprobaran, no vamos a entrar en negociaciones sucias. Ellos tienen que responder a las transferencias específicas que se soliciten de parte del Ejecutivo, porque de otra manera, como todo el mundo ha dicho, en enero no va a haber para pagar sueldos. La población se tiene que dar cuenta dónde está la responsabilidad. El Ejecutivo es el órgano director de la orquesta, pero si dentro de la orquesta el Legislativo falla, ellos tendrán que ser responsables del daño que le hagan al país y que eso ya no queremos. No queremos dar vuelta en U, regresar al pasado, sino que ver el presente como un eje productivo de desarrollo social que realmente responda a esas necesidades sentidas de la población guatemalteca. ¿Qué piensan ustedes de sus contrincantes, Sandra Torres Casanova y Mario Leal? Bueno, los respetamos, pero no compartimos los criterios que han tenido, porque ellos ya gobernaron, han tenido el momento histórico de transformar las leyes y no lo han hecho. Consideramos que las propuestas que hagan están sustentadas en cosas que no realizaron. Nosotros, el futuro va a decir el legado que le vamos a dar al pueblo de Guatemala. ¿Cómo elegirán ustedes, Jimmy Morales y usted, doctor, a los integrantes de su gabinete? Tenemos ya un listado enorme, pero hemos pedido a los hombres notables de este país. Estuve en un foro de la Cámara de Turismo. ¿Y qué les dije cuando ellos me decían? Es que no se toman en cuenta las características de la Cámara, ni permiten los gobernantes que esto se haga a través del expertise que tenemos. Y me decían, políticamente nombran a alguien que no conoce de turismo, y ese ha sido el fracaso. Entonces les dije, señores, ustedes que son los expertos, propóngannos a las personas idóneas para desarrollar el turismo de este país. Y solo así, ustedes van a tener la gran responsabilidad desde adentro de hacer las cosas cambiar. De lo contrario, nosotros conocemos de muchas áreas, pero no somos expertos en todo. Y de esa manera vamos a escoger a los diferentes ministros para que realmente se haga un cambio en el país. ¿Qué opinión le merece a usted de lo que resta y lo que ya gobernó, digamos, ¿verdad?, el presidente Alejandro Maldonado, el gobierno en sí de Alejandro Maldonado? Bueno, yo creo que va a tener tan poco tiempo que no va a poder demostrar las capacidades que un hombre que se ha dedicado a la política como él y que ha demostrado ser un hombre correcto, honesto, el tiempo no le dará el que la historia lo juzgue, porque es muy corto. Por muchos cambios que haga, la planificación no es para 2 meses, para 3 meses. La planificación del país debe ser para 50 años. En una oportunidad, siendo rector, me invitaron a Australia a conocer los cultivos, la producción agrícola y la producción ganadera de Australia. Y estuve en una población de 4,000 habitantes y las carreteras tenían 8 carriles de cada lado. Y les dije yo, pero si solo tienen 20 carros en este pueblecito porque es de cultivos, ¿cómo hacen una carretera de 8 carriles de cada lado? Estamos planificando para el año 3,500, me contestaron. Y eso es lo que nos falta en Guatemala. Planificación. Planificación. Vamos a cerrar nuestro programa con la siguiente pregunta. ¿Por qué está tan seguro que el próximo 25 de octubre ustedes serán los ganadores de la presidencia y vicepresidencia de Guatemala? Bien, una pregunta difícil, pero consciente. Creemos que el pueblo de Guatemala despertó, creemos que el pueblo de Guatemala va a escoger a una mejor opción. Nos han conocido por nuestra trayectoria pasada, nunca nos hemos servido del gobierno, hemos ganado lo que tenemos con el sudor de nuestra frente y le pedimos al pueblo de Guatemala que este 25 de octubre cambiemos la historia política del país para que no se repita más gastos de dinero innecesarios en campañas que solo detractan la productividad del país. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Clima Electoral. Muchas gracias y esperamos que la población el 25 lleguen todos a las urnas porque todos somos responsables de cambiar el país. No voto en blanco, no voto en nulo, porque lo único que hacen es demostrar que no quieren el cambio para el país. Gracias.
Llegamos al final del programa. No se pierda el próximo miércoles, donde estaremos conversando con la licenciada Sandra Julieta Torres Casanova, que busca ser la primera mujer en llegar a ser presidente de Guatemala. Recuerde seguirnos en las redes sociales que aparecen en este momento en pantalla y estar actualizado de lo que ocurre en el clima electoral de Guatemala.